Me alegro que vuelvas a estar conmigo. Muchas gracias por ver los vídeos de mi canal. Bienvenido y bienvenida. En este vídeo quiero aclararte por fin si estás obligado a presentar el modelo 720 o no, porque debes de entender exactamente bajo qué requisitos se está obligado a presentarlo o no. Y esto en la página web de la agencia tributaria no se encuentra en las preguntas frecuentes o en el BOE. Yo llevo media hora buscándolo y no lo he encontrado. Entonces he llamado a la agencia tributaria y me han confirmado estos supuestos cuando lo tienes que presentar. La cifra principal que tienes que tener en mente son 50.000 euros. Dependiendo de qué caso, si lo superas, tienes que presentarlo. Pero hay tres bloques en los que se hace diferencia. El primer bloque es cuentas bancarias. En el extranjero, obviamente. Así que si tú tienes en una cuenta, por ejemplo, en Suiza 20.000 euros y tienes en otra cuenta de Alemania 40.000 euros, o sea que aquí no estamos hablando de inversiones, sino simplemente tener dinero en una cuenta extranjera. Entonces se suma estos dos conceptos, o sea que 20.000 en Suiza más 40.000 en Alemania hace 60.000 y tienes entonces al 31 de diciembre del año pasado estos 60.000, así superas 50.000 euros y entonces tienes que declararlo. O sea, el bloque que en este caso tenemos que sumar son todas las cuentas bancarias en el extranjero y esto se suma, pero en las cuentas bancarias hay un inciso que hacer. Es importante que no solamente el saldo a 31 de diciembre del año pasado, sino también el saldo medio de las cuentas en el último trimestre del año. Y el valor que sea mayor de estos dos, o el valor a 31 o el saldo medio del último trimestre, el que sea mayor, así superas 50.000 euros. Y entonces tienes que declararlo. Pero eso aplica solamente a cuentas bancarias. En los otros dos grupos que ahora te voy a explicar no aplica eso. Ahí solamente el saldo al 31 de diciembre. Y ya llegamos al segundo grupo. Este grupo se refiere a valores de cartera, o sea que tus inversiones en acciones, ETFs, etcétera, en el extranjero, pero también seguros, derechos y rentas depositadas en el extranjero. Este sería el bloque 2. Y si en este bloque 2, o sea que si tu cartera de inversión en el extranjero, por ejemplo en Trade Republic, supere los 50.000 euros en valor, entonces estás obligado a presentar el modelo 720. Pero también en este bloque debes de entender que se suma todas las cuentas. O sea que si tú tienes, por ejemplo, en Trade Republic 30.000 euros en una cartera de valor invertido en acciones o ETFs, pero después tienes también una cuenta en DEGIRO, por ejemplo, y ahí tienes otros 30.000 invertido en acciones o ETFs, entonces se suma esto, los 30.000 de Trade Republic y los 30.000 en DEGIRO, total 60.000 euros. Y si este valor de estas inversiones a 31 de diciembre del año pasado supere estos 50.000 euros en este grupo, entonces sí que tienes que rellenar el modelo 720. Y el grupo número 3 son bienes inmuebles situados en el extranjero. O sea que si tú tienes un piso en Londres, por ejemplo, que tiene a 31 de diciembre un valor de más de 50.000 euros, imagínate que el piso vale 200.000 euros, entonces estás obligado a declarar el modelo 720. Si tuvieras solamente un garaje en Irlanda que vale unos 30.000 euros, entonces no estarías obligado a declarar el 720. Pero si tú tienes, por ejemplo, en Irlanda un garaje por valor de 30.000 euros y otro en Alemania por valor de 25.000 euros, entonces también se suma estas dos cantidades. Esto siempre el valor al 31 de diciembre. Así que si sumamos los 30.000 del garaje en Irlanda y los 25.000 del garaje en Alemania, los 55.000 superan a 31 de diciembre estos 50.000, así que tienes que declarar el modelo 720. Y muy importante que cada grupo va por sí solo. O sea, si tú en alguno de estos tres grupos, cuentas bancarias, inversiones o inmuebles, superes los 50.000 euros a 31 de diciembre
o en el último trimestre referente a las cuentas bancarias, tienes que declararlo. Pero si en ninguno de estos tres superas los 50.000 euros, no lo tienes que declarar, porque estos tres grupos entre sí no se suman. Eso es muy importante. Ten en cuenta que si en el primer grupo de las cuentas tuvieras 40.000 euros, en la cuenta de cartera de valores en acciones o ETFs tienes 30.000 y tienes un garaje en Irlanda de 20.000, entonces, en total, obviamente, superarías los 50.000, pero esto no se cuenta, es solamente en cada grupo. Si cada grupo es menor de 50.000 euros, no tienes que declarar el 720. Si lo superas en los tres, pues todos los tres los puedes declarar en el 720. Y todo eso es cuando lo tienes que presentar por primera vez. Porque si ya lo has presentado, ya te sabes eso y entonces se aplican otras cosas. Pero eso lo voy a cubrir en otro vídeo quizás. Pero espero que esto ahora por fin te ha quedado claro. Así que porfa, si te ha gustado y te ha servido, deja un like debajo del vídeo, suscríbete aquí a mi canal y aquí te dejo más vídeos como tributar. Y oye, si te ha servido mucho esta información, entonces apóyame como miembro de mi canal. Dale aquí y date de alta. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.